Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos capítulo 19, donde nosotros dejamos la semana pasada. Dice las Santas Escrituras así, hablando Pablo, dice en Hechos 19:4, Hechos 19:4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es Jesús el Cristo. Una vez más, como expliqué la semana pasada, que había un bautismo de arrepentimiento, y eso es cuando el hombre viene y dice, yo tengo que cambiar. Y venían a Juan y pedían el bautismo de arrepentimiento. Juan dijo esto, he aquí que el reino de Dios está a mano, arrepentíos. Y ellos venían y buscaban de Dios, y venían a Juan con el bautismo del arrepentimiento. Dice también Juan el Bautista hablando, dijo esto en Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan está diciendo, y él dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Entonces Juan está diciendo, dice esto, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y Juan el Bautista dijo esto, pero el que viene tras mí, cuyos sandalias no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en espíritu y en fuego. Entonces nosotros vemos que aquí que él está diciendo, yo delante de Dios, yo delante del que ha de venir. Recuerdan como les expliqué que cuando Jesús vino, Juan fue y mandó a sus discípulos a decirles, tú eres el que ha de venir. Porque Juan tampoco sabía. Y Jesús le dijo a sus discípulos, diles lo que has visto. Que los muertos resucitan, que los ciegos ven, que el cojo camina. Entonces él está diciendo, dile a Juan que has visto. Y Juan está reconociendo su puesto. Juan está reconociendo que nosotros somos misioneros, nosotros somos mensajeros de Dios, pero toda la gloria a Dios. Y Juan está diciendo, yo no soy digno de llevar sus sandalias. Porque nosotros reconocemos quién somos delante de Dios, qué indignos somos nosotros, solamente por Cristo. Nosotros podemos venir delante del Padre, dice, cuyos sandalias yo no soy digno de llevar. Es más poderoso que yo, y Él os bautizará en el Espíritu y en fuego. Una vez más, lo primer paso es el arrepentimiento, diciendo, yo necesito ayuda. Yo quiero cambiar, pero no puedo. Yo necesito. Dice la palabra de Dios sobre Juan el Bautista, dice una voz que estaba en el desierto, y dice la palabra de Dios que Juan era un voz en el desierto preparando el camino. Entonces lo que él estaba diciendo es lo primer paso, iglesia, el primer paso, amigo visitante, es al arrepentimiento, y eso prepara el camino para salvación. Juan era una voz en el desierto que estaba preparando el camino. ¿Para quién? Para Jesús. Y él en la preparación de la tierra, él está diciendo, hay que arrepentirnos, hay que decir, yo tengo un problema, yo necesito ayuda. Es lo primero que nosotros tenemos que confesar. Entonces seguimos en este camino. El bautismo que Juan decía era uno de muerte. Nosotros sabemos el símbolo del bautismo es uno está enterrado y resucita. Y Juan estaba predicando el bautismo de arrepentimiento. Tú tienes que decir, yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. Y el bautismo significa, yo ya no quiero vivir. Dios vive en mí. Y Juan el Bautista dijo que había uno que iba a venir, y escuchen esto, y después del bautismo, en el nombre de Jesús, vamos a ver, nosotros resucitamos en el poder y el bautismo del Espíritu Santo. El 5 dice así, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de ¿quién? Del Señor.
no solamente en mi Salvador, no solamente en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Señor. Yo ya muerto fui y resucitamos en el poder del Espíritu Santo. Y en ese momento estamos diciendo, no solamente mi Salvador, pero mi Señor. Señor, tú guía, tú enséñame qué hacer y lo que no debo de hacer. Es hermoso porque el Espíritu Santo está dirigiendo la iglesia. Él está dirigiendo a su siervo. Esto es lo que quiero de ti, esto es lo que yo quiero. Y por medio de su Espíritu Santo le dice, y así lo quiero que tú lo hagas. Y tenemos que ser obedientes. Dice, y cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No solamente Jesús, no solamente mi Salvador, pero Señor, tú eres mi Señor. Yo realmente quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Y también dice esto, iglesia, y en fuego. Dice también la palabra de Dios en el versículo 5, dice, oyendo esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y como dijo Juan el Bautista, bautizados en el Espíritu Santo y en fuego. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan en cuando Pedro negó a Jesús? Lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Aún dice la palabra de Dios, él estaba jurando que yo no conozco a este hombre. Y se fue triste. Jesús se fue triste, pero resucitó Cristo y llamó a los discípulos y específicamente, iglesia, él dijo, dile a Pedro que venga. Y entonces Jesús lo ve a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Y le preguntó la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Y ya en ese tiempo Pedro estaba pensando, ¿por qué me preguntas si yo ya le dije, yo te amo? Y dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Y la tercera vez que Pedro fue preguntado, y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, tú sabes todas las cosas, Señor, tú sabes que yo te amo. Aquí dice la palabra de Dios por medio del Espíritu y fuego. Y podemos ver hoy día que Dios está preguntándonos a nosotros, ¿me amas? Y nosotros, sí, Señor, yo te amo. Y nos pregunta otra vez, ¿me amas? Y Él dice, Señor, tú sabes que yo te amo. Y la tercera vez. Y lo que Él está diciendo en ese tiempo en el fuego es, ¿me amas? Pase lo que pase. ¿Me amas? Yo sé que hay algunos en esta iglesia que están pasando por pruebas y están pasando por pruebas grandes. Y ese es el fuego. Y Jesús está diciendo, ¿me amas? No solamente de palabras, sino de corazón. No solamente del corazón, sino por medio de la fe, que nosotros sabemos, como Él prometió, no nos va a dejar. Y ese es el fuego, no solamente el Espíritu para darnos la fuerza, el ánimo para seguir adelante con el fuego. Y nosotros decimos, yo te amo, pase lo que pase en mi vida, yo te amo. Así como Pedro dijo, vemos el arrepentimiento, yo necesito cambiar. Vemos el bautismo, que nosotros tenemos que morir a nuestros deseos y resucitar en el poder, en el bautismo del Espíritu Santo. Una vez más, el 6 y el 7 dice así, y habiéndolos impuesto, dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Primeramente fueron bautizados por medio del bautismo de Juan, el arrepentimiento, y entonces una vez más vienen y son bautizados por medio del Espíritu Santo y fuego. En el 6 dice esto, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban con lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Déjenme decirles esto, que en la palabra de Dios dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. Y eso una vez más, como les he explicado, hay el del Espíritu Santo cuando nosotros queremos. Y viene el Espíritu Santo a par de nosotros.
Entonces vienen cuando nosotros aceptamos a Cristo y creemos lo que Él hizo en la cruz, era por mí. Que Él me salvó a mí, que Él pagó por mí. Y nosotros creemos esto y lo aceptamos y dicen, ven y sálvame. Yo creo que lo que hiciste era por mí. Y viene y el Espíritu Santo entra en mí. Entonces la tercera palabra no solamente es para, que el Espíritu Santo viene aparte de mí y dice, escucha a este hombre, pero cuando nosotros creemos y lo aceptamos como Salvador, viene en mí. El Espíritu Santo entra en nosotros. Una vez más, como lo he dicho 100 veces, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo vive en mí. Y esa es la segunda. Pero aquí Pablo está usando otra palabra y dice eso. Y hablando y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos. Escuchen esto. Esto es el EMPI. Eso es cuando viene el Espíritu Santo y viene sobre mí y hablo la palabra de Dios. Y ustedes lo sienten que Dios está en ese lugar. Eso es que Dios viene sobre nosotros. Y se siente el poder. Nosotros sabemos que está en nosotros por medio de lo que Él vino. Aparte de nosotros, lo aceptamos y vive en nosotros. Pero esta palabra es EMPI, que viene sobre ellos. Y hablando impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, EMPI, sobre ellos el Espíritu Santo, sobre ellos, el bautismo del Espíritu Santo que no lo podían contener. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Dice aquí, la total de los hombres eran 12 hombres. 12 hombres de toda la multitud que estaban escuchando la palabra, dice que 12 de ellos recibieron el don de lenguas y profetizaban. La profecía, si uno dice, uno está profetizando, la palabra aquí quiere decir, esto es lo que Dios dice. Esto es lo que Dios dice y uno está diciendo, esto es lo que dice Dios. Eso es lo que dice Dios y uno está profetizando como hoy. Y la palabra lenguas, ellos en esta situación, ellos están hablando en lenguas para que otros entiendan. Dios usa. Y cuando yo estoy aquí arriba compartiendo la profecía de eso es lo que dice la palabra de Dios, entender qué está usando Dios. Mi lengua. Para que nosotros podamos escuchar lo que Dios dice de su palabra, la profecía esto es lo que dice el Señor, esto es lo que Él quiere que ustedes entiendan y usa la lengua. Entonces, en cuando aquí la palabra de Dios dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el EMPI, el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. ¿Por qué? Porque Dios quería hablarles para que ellos entendiesen lo que Él estaba diciendo, lo que Dios estaba profetizando, lo que decía la palabra de Dios. Y sobre estos 12 hombres les vino el don de lenguas para que ellos puedan usar su lengua en diferentes lenguajes para que el pueblo entienda. La palabra de Dios nos enseña del don de lenguas. En cuando uno no puede contener y viene el Espíritu Santo sobre él y ellos están en un lugar donde estamos alabando a Dios y palabras no pueden decir. Y viene el Espíritu Santo y nosotros estamos hablando en la lengua angélica donde nosotros estamos comunicándonos con Dios. Pero en este instante el don de lenguas era para que otros entendieran la profecía de la palabra de Dios a otras personas. Entonces hay dos tipos de lengua. Ahí cuando nosotros estamos glorificando a Dios, no tenemos palabras a expresar la gratitud y la alabanza de Dios. Y nosotros pensamos hablar en lenguas alabando a Dios. Pero en este instante es un don literal, donde ellos están hablando otro idioma. ¿Para qué? Para hablar y profetizar la palabra de Dios, como Dios hoy día está haciendo en este su siervo. ¿Qué está usando Dios? La lengua de uno.
¿Para qué? Para profetizar. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, el empi, y hablaron en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. No todos, sino había unos hombres que Dios iba a bendecir con este don. Dice Hechos 19:1, dice, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, recibir el Espíritu Santo. Una vez más en Hechos 19:1 dice esto, dice, vino a Éfeso y hablando a ciertos discípulos y les dijo, recibiste del Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces los que no oyeron, que no tenían el bautismo del Espíritu Santo, escuchen, ellos no entendían, ellos ni sabían si hay Espíritu, pero ahora que entienden que Dios quiere mucho más de ellos, no solamente arrepentidos, no solamente ser salvos, sino que nosotros seamos llenos. Una vez más compartí con la iglesia en inglés, les dije, ¿sabes qué? Dios quiere limpiar el vaso. Por medio de su sangre quiere limpiar el vaso, porque Dios no va a usar un vaso como nosotros. Nosotros no vamos a atender un visitante en nuestra casa con un vaso sucio. La sangre de Cristo limpia, purifica. Entonces Dios dice, ahora quiero llenarlo. ¿Para qué? Para compartirlo. Dios quiere usarnos. Y Dios nos ha limpiado, pero no solamente nos ha limpiado, pero nos quiere llenar para el beneficio de nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra esposa, nuestro esposo. Nos quiere llenar para ser esa persona a quien Él quiere. Y nosotros tenemos que estar útiles y nosotros tenemos que estar dispuestos en Señor, lléname porque voy a ir acá, lléname para hacer un vaso que es útil para tu obra. Y dice la palabra de Dios, y entrando Pablo en la sinagoga, la escena está cambiando. Él está cambiando, la escena está cambiando porque ahora lo vemos en la sinagoga y escuchen esto. Dice aquí, estando Pablo en la sinagoga, habló con valor por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. La cosa es esto, ¿dónde va Pablo? Como dónde fue Jesús, a la sinagoga. Porque hay personas que vienen a la iglesia y quieren escuchar y quieren saber. Ellos quieren disfrutar, hay arrepentimiento y hay un deseo de cambiar. Y en la sinagoga habían hombres justos que realmente ellos iban a la sinagoga. No eran solamente los fariseos, los sacerdotes, los escribas que fueron a la sinagoga buscando a Dios, pero había personas sinceras que estaban buscando de Dios. Yo quiero conocer más a Dios. Yo quiero escuchar de las Escrituras. Yo quiero escuchar. Y dice la palabra de Dios, y entrando Pablo a la sinagoga, a este lugar religioso donde venía la gente para conocer más de Dios, dice, habló con valor por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Él estaba discutiendo, escuchen esto porque esto es muy importante, que nosotros no vamos a dejar de la verdad porque es la verdad. Y nosotros cuando nosotros vemos que algo pasa, nosotros somos testigos de eso y nosotros podemos decir, esto es lo que pasó en mi vida. Esto es lo que Dios hizo en mí. Y lo que está haciendo en mi hogar. Y nosotros estamos testificando de la verdad. Y Él no va a dejar de la verdad. Él no va a cambiar de la verdad. Él está discutiendo, dice, él estaba discutiendo y ellos decían, pues esto, y ellos tenían en error las Escrituras. Ellos estaban esperando un Mesías, un Hamashiach que iba a reinar en la tierra y dicen, no, es mucho más. Escuchen, es mucho más que la tierra.
es mi corazón, es mi mente, es mi ser. Mucho más que reinar en la tierra, mucho más que darnos las cosas de este mundo, que la creación testifica de su gloria, y Él quiere hablar al corazón, quiere tocar el hombre. Como les he dicho, el hombre puede tener muchas cosas y ser vacío. Él puede estar rodeado de 1000 personas y hay una soledad dentro de él. Y él dice, yo quiero reinar, pero yo quiero reinar tu corazón. Yo quiero reinar tu alma. Y ahí es donde está la victoria. Dice, entrando Pablo a la sinagoga, habló con valor y el espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Él dice, no, eso no es lo que Dios quiere. No es que Él va a reinar la tierra, sino quiere reinar tu corazón. Quiere que nosotros seamos parte de su reino. Este es el lugar, el cielo, el paraíso donde Dios quiere que nosotros estemos con Él por la eternidad, donde ya no hay pecado, donde ya no hay tristeza, donde ya no hay soledad, donde ya no hay muerte. Este es el reino donde Dios está hablando. Y Pablo correctamente, dice aquí, él entró a la sinagoga, habló con valor, porque nosotros conocemos la verdad, y de la verdad no nos pueden quitar, porque nosotros sabemos que esta es la verdad. Yo sé lo que Dios ha hecho en mí. No hay Dios, no, yo sé que hay un Dios, porque Él obró en mí, Él me cambió a mí. Y dice que discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y él lo que estaba diciendo es, mira, esto es lo que Dios quiere. No, ellos estaban equivocados y dijeron, no, esto es lo que va a hacer Dios. Y era espiritual, era dentro del hombre que Él quiere reinar el corazón del hombre. Pues dice 1 de Tesalonicenses, si lo quieren escribir, 1 de Tesalonicenses 2:2. Pues habiendo antes persuadido y siendo insultado en Filipo, como sabéis, él está diciendo, y habiendo antes padecido y sido insultado en Filipo, como sabéis que Pablo fue maltratado en Filipo, tuvimos valor de nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Él dice, ustedes conocen cómo me trataron en Filipo, pero en el poder de Dios, nosotros con mucha contención, y esa palabra contención que él está usando aquí, opresión, quiere decir que había muchas cosas tensas, no querían escuchar, pero él trae el Evangelio. Nosotros vemos nuestros familiares y nosotros estamos viniendo con el Evangelio de Cristo porque nosotros sabemos por seguro que es verdad lo que Él ha hecho en mi vida, lo que está haciendo en mi vida y lo que quiere hacer en mi vida. Nosotros sabemos que esto es la verdad y con mucho valor, y Él está diciendo con mucha oposición, Él trajo y anunció el Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque Él no iba a cambiar. El Cristo es el único camino. Dice también en Mateo 4:16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Una vez más dice Mateo 4:16, el pueblo asentado en las tinieblas vio gran luz, y los que asentados en la región de la sombra de la muerte, luz les resplandeció. ¿Qué pasó ahí? Se prendió el foco, como dicen. Entendieron que Dios me ama, que Dios quiere librar, que Dios quiere hacer una obra en mí. Y dice aquí en Mateo 4:16 una vez más, dice, y el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz. ¿Entendieron? Yo aquí estoy sentado, miserable, solo, sin esperanza, y una luz prende, que es Cristo Jesús. Jesús testificó, yo soy la luz del mundo. El 9 dice así, pero endureciéndose
algunos no creyeron, maldicieron ¿a qué? ¿Maldicieron a qué? El camino. Nosotros por seguro sabemos esto. ¿Quién es el camino? Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y aquí dice la palabra de Dios, pero endureciendo algunos no creyeron, maldicieron ¿a qué? Al camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Entonces podemos decir aquí, pero endureciendo algunos no creyeron, maldicieron el camino que es Jesús. Y dice, delante de la multitud, y se apartó Pablo de ellos, y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Atarino. Entonces él se separó. Él estaba tratando de venir a la sinagoga y explicar que Cristo es el camino. Y habían unos que endurecieron su corazón y no querían escuchar. ¿Por qué? Porque la conciencia de ellos estaban quemando. Ellos no querían escuchar. Ellos no querían reforma en sus vidas. Ellos querían seguir en su camino. Y la conciencia de estos hombres estaba endureciendo. Así como unas veces que nosotros estamos hablando de Cristo y vemos el odio que ellos no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque ellos no quieren cambiar. Porque la conciencia que todos tienen, cristiano o no cristiano, el mundo, el que pasa por aquí, él tiene algo dentro de sí que Dios lo ha puesto, es la conciencia de uno. Y aún no siendo cristiano, Dios puso en cada hombre la conciencia. Y escuchando la verdad, dice la palabra de Dios, se endurecieron y hablaban mal del camino. Como les dije a los de inglés, uno dice, ahí te van a lavar el coco. Y le doy gracias a Dios que me lavó el coco, el corazón, el alma. Le doy gracias a Dios lo que Él ha hecho. Pero ellos endureciendo, maldiciendo el camino. Y el camino lo conocemos que es Jesús. El llamado de la gracia. Nosotros no merecemos tan gran don de Dios, su Hijo. El perdón de nuestros pecados en la cruz, nosotros no merecemos eso. Nosotros podemos decir, nosotros no somos dignos ni de alzar o llevar sus sandalias. Nosotros cuando venimos delante de Dios, decimos, yo no soy digno. Yo no soy digno de llevar tus sandalias, Señor. Y nosotros reconocemos. Pero estos se endurecieron y hablaron más de Cristo. El llamado es de gracia. No lo merecemos. Y mira, los que se endurecen de parte de la iglesia, de parte apartado de Cristo, los que se endurecen, entonces nosotros vemos que la gracia están negando. La gracia de Dios lo están negando. La misericordia de Dios lo están negando. Y ellos también, estos que endurecieron su corazón, ellos no tienen excusa. Porque cuando estamos delante de Dios, nosotros decimos, yo vengo en el nombre de Jesús, de lo que Él hizo por mí. Yo estoy aquí, Señor. En cuanto a la pregunta, ¿por qué debo de que tú entres aquí a mi reino? Porque yo creo que Cristo me lavó de todo mi pecado. Yo creo que Cristo hizo esa obra en mí. Entrar, buen siervo, al descanso del Señor. Pero cuando nosotros decimos, cuando nosotros vemos a uno que ha endurecido su corazón y no acepta la gracia, la misericordia de Dios, entonces no tiene excusa. ¿Por qué? Porque Dios les ha hablado por medio de su Espíritu. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 41:21, alegar por vuestra causa, dice Jehová. Dice el profeta Isaías, dice, alegar por vuestra causa, dice Dios. Ven, trae tu causa enfrente de mí.
el profeta está diciendo, alegar por vosotros, por vuestra causa, dice Jehová, presentar vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Entonces viene este que ha endurecido su corazón y Dios dice, presenta tu causa. Presenta tu causa, presenta vuestra prueba, dice el rey de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptaste? Cuando yo te di gracia, cuando yo perdoné todos tus pecados, cuando mi hijo sufrió en tu lugar, a ver, trae tu causa. ¿Por qué endureciste tu corazón? ¿Por qué negaste que Dios es el rey y su reino? ¿Por qué? Y él dice, alegar por vuestra causa, dice Jehová. Presentar vuestra prueba, dice el rey de Jacob. ¿Por qué? ¿Por qué niegas a Dios? ¿Por qué tan rebelde, hijo? ¿Por qué no quieres aceptar la misericordia y la gracia de Dios? Probarlo. Porque hay algunos, y dice Isaías 1:18, dice así, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanco lana. Y viene otro. Y reconocemos quién somos delante de Dios, indignos. Y Jesús dice, ven. Porque aún si tu vestidura fueran como grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si vienen delante de mí, y si ustedes vienen con fe de lo que Cristo hizo por mí, entonces Él perdona. Él hace blanco la suciedad de nosotros. Nosotros estamos confesando que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Iglesia, no es que si pecamos. No, la cosa no es si pecamos, la cosa es en cuando nosotros pecamos. Señor, ven y lava y limpia. Lléname de tu Espíritu Santo para cambiar esto. Las cosas que me han hecho caer, que ya no tengan victoria sobre mi vida. Lléname hoy día. Hazme ese hombre este día. Estaba compartiendo con la iglesia que cada día cuando nosotros estamos durmiendo, es como una noche en cuando nosotros estamos muriendo. Y resucitamos en la mañana y es un nuevo día. Es como si Dios dice, ese día ya pasó, olvídate de ayer. Y la mañana en cuando nosotros como resucitamos del sueño y nosotros estamos levantándonos y Dios dice, olvídate de ayer. Y no te preocupes de mañana, y eso lo sabemos que la Biblia dice, no te preocupes de mañana, porque mañana se encargará de ella. Hoy día, y nos levantamos y decimos, antes que yo baje de esta cama, Señor, lléname para que yo pueda ser. Y yo sé que yo fallé ayer, pero lléname hoy día, y la resurrección de esa nueva día en Cristo Jesús, el bautismo del Espíritu Santo para levantarnos una vez más, dice Señor, lléname. Pero primero, antes de la llenadura, tiene que venir la justificación por medio de Cristo. Él nos tiene que lavar, limpiar, para que Dios nos llene y nos use para ser útil, no solamente para nosotros, sino para otros. El visitante que viene, cuando el visitante viene a nuestro hogar, se viene para que esté atento de nuestra necesidad. Nosotros tenemos que ser atentos a su necesidad, útiles, ese vaso que Dios quiere llenar y usar para satisfacer los deseos, el ser de esa persona. Dice la palabra de Dios también, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas
Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como el blanco lana. Venid, vamos a hablar, vamos a poner las cosas como son. Y nosotros venimos como son las cosas y nosotros confesamos quién somos. Y qué tanto nosotros necesitamos a nuestro Salvador. Dice, y se separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranos. A ver, y dice la palabra de Dios, y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de este que fue llamado. Hay comentaristas que dicen esto. En esta escuela era gentil. Este hombre que él abrió la escuela para que Pablo dejara la sinagoga de los judíos y entrara en una escuela de los gentiles para enseñar. Los comentaristas dicen, no sabemos si era por dinero, que te digo, no, sí, como no, entren, o era por amor. Les digo, la primera semana, a las 2 primeras semanas que nosotros, Dios abrió la puerta de estos, estaban viniendo varias personas y dicen, hey, podemos rentar el social porque vamos a tener una pachanga. Nosotros teníamos que decirles, no, porque ya tenían rentado el salón social. Y cuando yo tomé la posición de esto, no, nosotros ya alquilamos este lugar. Nosotros vamos a tener una pachanga. Y les digo, esta es una iglesia. Ustedes no pueden hacer cosas aquí que no agradan a Dios. Y ellos dijeron, no, nosotros ya compramos todo. Escuchen, este lugar es sagrado. Y nosotros decimos, y ellos estaban diciendo, no, nosotros ya compramos todo el alcohol. Esto no es la iglesia, esto es un salón. Y digo, no, esto es un lugar sagrado. Y si ustedes van a venir con algo, yo voy a estar ahí al cerco y no voy a permitir que nada pase aquí. Yo voy a estar presente. Y no vinieron. Ellos decidieron no venir y para nosotros la victoria. Porque nosotros glorificamos a Dios aquí. Y después de eso querían alquilar el lugar. Y nosotros no alquilamos nada. Esto es para la gloria de Dios. Esto se usa solamente para una razón, glorificar a Dios y para que sea bendecido su pueblo. Se separó de los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, creo que se dice así. Los comentaristas dicen, no saben si era por dinero o si porque él creía en Cristo y dijo, ¿sabes qué? Vengan y usen este lugar para la gloria de Dios. Pero la palabra, lo que pasó es que la palabra estaba alcanzando la conciencia de los religiosos, de los saduceos, de los escribas, y ellos no querían escuchar. Y dice la palabra de Dios que Pablo se fue. Pablo los dejó y fue a este otro lugar donde Dios abrió una puerta. Ellos no querían, Pablo no podía someterse a lo que ellos querían. Pablo sabía la verdad y él estaba fijo en lo que él creía, así como nosotros. Nosotros sabemos lo que nosotros creemos. Nosotros no vamos a someternos a lo que dice el mundo. Nosotros no vamos a permitir que las cosas sagradas se usen para el mundo. Nosotros conocemos eso y eso es lo que Pablo hizo, se separó de ellos. El versículo que Dios me ha dado para compartir, Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Nosotros estamos oyendo la voz de Dios y Dios nos conoce con todas nuestras fallas y todavía nos ama, pero dice, pero mis ovejas, ¿qué? Me siguen, porque yo los conozco. Yo los conozco como tal son, pero yo los amo y morí por ellos. Y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela
de este que se llamó Tirino. La cosa de esto, Pablo, cada día él estaba discutiendo, él estaba trayendo la causa de Cristo, el lugar de Cristo, el puesto de Cristo, porque Él es glorificado. Y Él lo hacía, dice la palabra de Dios, cada día. Se imaginan, cada día, Él está compartiendo la esperanza de Cristo. Estos son miles y miles de horas. Porque Él estuvo, creo que eran 2 años que Él estuvo ahí. Y Él estaba compartiendo la palabra de Dios cada día. Y ellos estaban recibiendo y alimentándose. La cosa es esto, que la obra que iba a hacer Pablo, y con esto quiero terminar, la obra que iba a hacer Pablo era para llegar a todo Asia. Y dice la palabra de Dios que él alcanzó a todo Asia. Él estaba compartiendo la palabra de Dios cada día, miles de horas a la congregación. Porque él sabía, hay lugares, escuchen, porque ya voy a terminar, hay lugares donde yo no puedo llegar, pero ustedes sí. En sus familias ustedes pueden llegar y compartir el Evangelio de Cristo, donde ustedes han salido a México para ver a familiares y Dios quiere usarlos en esos lugares. Pablo lo que estaba haciendo, lo que nosotros estamos haciendo aquí es preparando la iglesia para que ellos también vayan sembrando semillas en su hogar, con el vecino, con el amigo en el trabajo, con los de la escuela, compartiendo. Y él estaba haciendo que cada día él estaba enseñando, instruyendo y animando a la iglesia. Esto es lo que Dios quiere. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La pregunta fue hecha a Jesús. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que todos vengan al arrepentimiento. Que ellos reconozcan, yo tengo que cambiar, yo quiero cambiar. Que todos vengan al arrepentimiento y que no se pierde ni uno. Entonces nosotros tenemos que ver al vagabundo que está afuera. Y la voluntad de Dios es que él no se vaya a perder, pero que haya arrepentimiento en él. Eso es la voluntad de Dios. Eso es para que nosotros somos instruidos. Aquí Pablo lo estaba haciendo todos los días, miles de horas, hablando con la iglesia, diciéndoles, esta es la voluntad de Dios, que ni uno se pierde, pero que vengan al arrepentimiento, así como nosotros. Porque ¿sabes qué? Nosotros no somos mejores que ellos en los ojos de Dios. Él ama y murió por él como Él ama y murió por nosotros. Eso es la voluntad de Dios. Y Pablo estaba preparando la iglesia. Unos no lo querían aceptar, unos endurecieron sus corazones y no querían. Otros entendieron la gracia de Dios, que yo no soy digno ni de tener sus sandalias. Nosotros reconocemos que es por la gracia que Dios nos ama. Y dice, ahora ve, Pablo en la obra como este siervo, Dios, usa mi lengua. Señor, usa mi lengua. Dame el don de profecía para hablar tu palabra con entendimiento. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para la preparación de la iglesia, para que ustedes vayan a hacer la obra de Dios. Y dice, ¿por qué quieres que yo haga? Pues la voluntad de Dios es que ninguno se pierde, que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la obra. Y dice la palabra de Dios que vamos a ver la semana pasada, que esto se extendió y todo Asia conocía de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la iglesia, que salieron y hicieron la obra. Hermanos, en el nombre de Jesús, que hagamos la voluntad de Dios, compartiendo con uno de esos. ¿Sabes qué? Testificándole lo que Él ha hecho en mí. No nos pueden quitar el testimonio. Yo no creo en tu Dios, pues yo creo en mi Dios porque Él me ha cambiado a mí. Él sanó mi mente, Él sanó mi cuerpo, Él sanó mi corazón. Él ha hecho algo. Yo espero que lo haga en mi familia, en mi hogar, y lo puede hacer en ti. Amén. Vamos a ponernos de pie.